La mayoría de nosotros ha escuchado historias de casas embrujadas, relatos que parecen sacados de una película, pero que ocurren en lugares reales, en el corazón de ciudades comunes, donde familias ordinarias viven experiencias que desafían toda lógica. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, una que tuvo lugar en Indiana, Estados Unidos. En noviembre de 2011, LaToya Ammons y su familia se mudaron a una pequeña casa en la calle Carolina. Para ellos, este era el comienzo de una nueva etapa, un hogar donde esperaban paz y estabilidad, pero pronto descubrirían que esta casa tenía otros planes. El terror comenzó poco después de su llegada. Moscas, cientos de ellas aparecían en pleno invierno, cuando deberían estar extinguidas por el frío. En ese momento, esto solo parecía un inconveniente extraño, pero no una señal de lo que estaba por venir. Pero eso solo fue el principio. Pronto, la familia comenzó a sentir presencias, golpes inexplicables, huellas de barro apareciendo en el suelo sin razón alguna. Y luego, un momento que nadie podría olvidar. La hija de 12 años de LaToya levitó sobre su cama, como si una fuerza invisible la levantara. Esta fue la primera señal clara de que algo oscuro y poderoso estaba en esa casa. ¿Acaso estaban siendo testigos de una actividad paranormal real? ¿O solo eran imaginaciones de una familia asustada? Lo que sucedió después llevó este caso a una notoriedad jamás imaginada, involucrando no solo a la familia Ammons, sino también a la policía, asistentes sociales y un sacerdote. Testigos que juraron haber experimentado cosas que no pueden explicar. Esta es la historia de la casa maldita de Indiana, donde según muchos, habitan fuerzas más allá de nuestra comprensión. Primeros signos de actividad paranormal. Apenas unos días después de haberse mudado, la familia Ammons comenzó a notar cosas que no parecían normales. Lo que empezó como pequeñas molestias, pronto se convertiría en algo aterrador. Las moscas volvieron, más numerosas que antes. A pesar del clima helado del invierno, cientos de moscas invadían las ventanas, cubriéndolas como un manto oscuro. LaToya Ammons trató de deshacerse de ellas una y otra vez, pero siempre regresaban, como si fueran una advertencia de algo siniestro. Pronto, empezaron a escuchar golpes y susurros en la casa, siempre en los momentos más inesperados. Los sonidos parecían provenir de todos lados, y aunque LaToya intentaba convencerse de que todo era su imaginación, los eventos extraños no paraban de suceder. Una noche, mientras LaToya revisaba la casa, encontró algo inquietante: pequeñas huellas de barro que aparecían en el suelo. Nadie había salido ni entrado, y sin embargo, las marcas estaban ahí, cada vez en lugares diferentes, como si alguien o algo caminara por la casa. Las cosas se tornaron aún más inquietantes cuando los hijos de LaToya comenzaron a hablar con amigos invisibles. En las habitaciones y pasillos oscuros, los niños parecían susurrar a alguien a quien solo ellos podían ver. Uno de los niños llegó a describir a estos amigos como figuras oscuras, con sonrisas malévolas y miradas fijas que los seguían a todas partes. LaToya empezaba a darse cuenta de que no se trataba de simples coincidencias. Algo oscuro estaba acechando en su propio hogar, una presencia que parecía alimentarse del miedo que poco a poco se apoderaba de ellos. Intentaron ignorarlo, pero cuanto más lo hacían, más se intensificaban los fenómenos. No solo era el sonido de golpes y las huellas en el suelo, ahora sentían miradas detrás de cada rincón, sombras que parecían cobrar vida y susurrar en sus oídos. La casa se transformaba en un lugar donde el miedo era constante. Los Ammons empezaron a vivir una pesadilla que parecía no tener fin. Lo que parecía una simple casa se estaba convirtiendo en un portal a algo mucho más oscuro, algo que no podía explicarse con la razón. Aparición de la entidad. La familia Ammons ya vivía con el miedo constante de los fenómenos que los rodeaban, pero nada los había preparado para lo que estaba por suceder, un evento que dejaría una marca imborrable en todos los que lo presenciaron. En medio de la creciente desesperación, LaToya Ammons decidió acudir a la policía local. Aunque muchos dudaron de su relato, algunos oficiales se ofrecieron a investigar, intrigados por los rumores que corrían sobre la casa.
Durante una de sus visitas, los oficiales tomaron una serie de fotografías de la casa desde el exterior. Sin embargo, al revisar las imágenes, descubrieron algo escalofriante. En una de ellas, se podía ver claramente la figura de una persona en el porche, a pesar de que, según los oficiales, la casa estaba completamente vacía en ese momento. Esta figura parecía desafiarlos desde el otro lado, como una presencia espectral que los miraba fijamente. Para muchos, esta imagen se convirtió en una prueba tangible de que algo oscuro y misterioso habitaba la casa de Carolina Street. La fotografía comenzó a circular entre los oficiales y miembros de la comunidad, aumentando aún más el miedo y la fascinación por el caso. Aquellos que miraban la imagen decían sentir una extraña incomodidad, como si esa figura estuviera observándolos, incluso a través de la pantalla. Uno de los primeros en revisar la imagen fue el capitán Charles Austin, un hombre con 36 años de servicio en el departamento de policía de Gary, conocido por su escepticismo. Al principio, Austin creyó que todo era una exageración, pero su perspectiva cambió después de un evento que nunca olvidaría. Después de visitar la casa, el capitán Austin experimentó una serie de sucesos extraños que no podía explicar. Mientras entrevistaba a los testigos, sintió una presión intensa en el pecho y un dolor inexplicable en la cabeza. Austin, un hombre que había visto de todo en su carrera, no pudo encontrar una explicación lógica para lo que sentía. Fue en ese momento que el caso captó la atención del sacerdote local, Michael Maginot. Con la sospecha de que la casa estaba poseída, Maginot aceptó llevar a cabo un exorcismo en la propiedad, buscando librarla de lo que él describió como una entidad demoníaca. Durante el exorcismo, el sacerdote y otros testigos afirmaron haber sentido una presencia oscura y pesada en el ambiente, una energía que parecía resistirse a sus intentos de purificación. Algunos presentes aseguraron haber escuchado susurros, palabras ininteligibles que venían de rincones oscuros de la casa. Este evento selló la reputación de la casa como un lugar maldito, una morada de fuerzas desconocidas que ni la policía ni la religión parecían poder controlar. Algo o alguien parecía estar siempre allí, acechando, esperando en la oscuridad. Diagnóstico paranormal. Para este punto, los Ammons estaban viviendo en un estado de miedo constante. Los sucesos paranormales se intensificaban, afectando tanto a los adultos como a los niños. Desesperada, LaToya decidió recurrir a especialistas en lo sobrenatural, buscando respuestas que ninguna autoridad había podido ofrecerle. LaToya contactó a un grupo de clarividentes locales, quienes ofrecieron un diagnóstico inquietante. Según ellos, la casa estaba infestada por más de 200 demonios, entidades que no solo merodeaban el lugar, sino que también habían puesto sus ojos en la familia Ammons. Los clarividentes advirtieron a LaToya que estos espíritus demoníacos estaban atraídos por la energía de sus hijos y que intentaban usarlos como una vía para manifestarse en este mundo. Le dijeron que la casa era un portal oscuro donde estos seres se alimentaban del miedo de la familia. Fue en este momento que comenzaron las manifestaciones más perturbadoras, episodios de posesión en los niños. Según LaToya, en varias ocasiones los niños experimentaron comportamientos inexplicables. Sus ojos parecían cambiar de forma y color. Sus rostros adquirían una sonrisa siniestra y sus voces, antes dulces, se tornaban profundas y cavernosas. Los familiares relatan que los niños podían decir cosas que no conocían y susurraban frases en idiomas que nunca habían aprendido. Incluso, en ciertos momentos, parecían sufrir dolores intensos y sus cuerpos se contorsionaban de manera antinatural, como si algo oscuro estuviera luchando por tomar el control. LaToya misma afirmaba haber sentido la influencia de estas entidades. En varios momentos, aseguró que también estaba poseída, experimentando un cambio en su comportamiento, sintiendo una fuerza que la empujaba a actuar de manera agresiva y con una voz que no parecía suya. El sacerdote Michael Maginot, al escuchar estas experiencias, decidió intervenir de manera directa. Maginot, convencido de la gravedad de la situación, empezó un proceso de exorcismo en la familia,
intentando liberar a los niños y a La Toya de las fuerzas que los acechaban. Durante los exorcismos, los presentes describieron una atmósfera que se volvía cada vez más pesada. Según el sacerdote, los demonios parecían resistirse, creando una energía opresiva en la casa que se sentía casi física. El aire se volvía helado y cargado, y algunos de los testigos sintieron que una presencia invisible los observaba desde cada rincón. A pesar de los esfuerzos del sacerdote y el intento de limpiar el hogar, los fenómenos extraños continuaron. Aunque algunos aseguraban que la actividad se había reducido, los Ammons ya no podían vivir tranquilos. La familia decidió que, para salvarse, tendrían que dejar la casa de Carolina Street para siempre. La investigación y el informe oficial, a medida que los sucesos extraños continuaban afectando a la familia Ammons, el caso fue ganando atención en la comunidad y, eventualmente, de las autoridades. Los testimonios y la intensidad de los eventos llevaron a la policía y a los servicios sociales a investigar a fondo lo que estaba sucediendo en la casa de Carolina Street. Oficiales de la policía de Gary, junto con trabajadores sociales, realizaron varias visitas a la casa. Lo que inicialmente parecía una simple verificación de hechos se transformó en una experiencia inquietante para todos los involucrados. Durante una de sus visitas, un trabajador social presenció cómo uno de los niños comenzó a caminar hacia atrás por la pared, un suceso que quedó registrado en los informes oficiales como inexplicable. Los agentes y asistentes sociales, atónitos, no encontraban explicación lógica para lo que presenciaban. En cuestión de minutos, un ambiente de duda y temor se apoderó de aquellos que originalmente se mostraban escépticos. Con el tiempo, se redactaron más de 800 páginas de informes, detallando fenómenos que iban desde levitaciones y voces profundas hasta episodios de comportamiento violento en los niños. Las palabras de los oficiales reflejaban un desconcierto profundo, pues la realidad parecía desafiar cualquier lógica. Entre las pruebas destacadas estaba la fotografía capturada por los policías en la que aparecía una figura en el porche, una imagen que nadie pudo explicar y que aumentó las sospechas de que la casa, efectivamente, albergaba algo oscuro. El capitán Charles Austin, uno de los más experimentados en el departamento, reconoció que al principio consideró la historia una exageración. Sin embargo, después de haber estado en la casa y de escuchar los testimonios de primera mano, cambió su opinión. En una declaración pública, Austin expresó que ahora creía en la posibilidad de que la familia Ammons enfrentara una fuerza sobrenatural. Los trabajadores sociales también tuvieron experiencias inexplicables. Uno de ellos afirmó haber visto una figura oscura en la esquina de una de las habitaciones. Otro aseguró que, después de visitar la casa, había comenzado a tener pesadillas y que, en una ocasión, escuchó voces susurrando su nombre en su propio hogar. A pesar de los testimonios y el impacto psicológico en quienes estuvieron involucrados, el médico de la familia Ammons ofreció una interpretación diferente. Según él, La Toya Ammons podría estar experimentando un trastorno de salud mental, posiblemente alimentado por delirios y alucinaciones. Para el médico, los sucesos en la casa podrían ser producto de una histeria colectiva. Con opiniones divididas, el caso de los Ammons quedó en un punto medio entre la incredulidad y el miedo. Los informes oficiales recogían una extraña mezcla de experiencias inexplicables y análisis racionales. Sin embargo, para los vecinos y aquellos que estuvieron presentes, las explicaciones racionales no parecían suficientes para lo que habían presenciado. Con los informes y las experiencias personales de policías, trabajadores sociales y testigos, el expediente oficial de la casa en Carolina Street se convirtió en uno de los casos más perturbadores en los registros de la ciudad. Aunque muchos intentaron darle una explicación racional, el misterio que envolvía a la casa continuó siendo un enigma oscuro que perduraba en la memoria de todos los que tuvieron la valentía de entrar en ella. El escepticismo de algunos expertos, a medida que el caso de la familia Ammons se volvía más conocido,
no solo atrajo la atención de creyentes en lo paranormal, sino también de expertos escépticos que buscaron desmentir los fenómenos reportados. Para algunos, los sucesos en la casa de Carolina Street podían explicarse sin recurrir a lo sobrenatural. Algunos psicólogos que estudiaron el caso argumentaron que los fenómenos podrían tener una explicación psicológica. Según ellos, es posible que LaToya Ammons y sus hijos estuvieran experimentando un trastorno compartido, una especie de psicosis inducida que explicaría los comportamientos inusuales y los episodios de posesión. Este fenómeno, conocido como folie à deux o locura compartida, ocurre cuando una persona influye tanto en otra que ambos comienzan a compartir las mismas creencias y comportamientos delirantes. Para estos especialistas, la angustia emocional y el estrés prolongado podrían haber causado que la familia experimentara episodios de alucinaciones y paranoia. También hubo expertos que sugirieron que los síntomas de la familia podrían haberse visto agravados por factores ambientales. Un profesor de ciencias forenses explicó que la exposición a moho tóxico o gases en descomposición dentro de la casa podría inducir alucinaciones, náuseas y ansiedad, creando la sensación de una presencia paranormal. Según esta teoría, la exposición a ciertas toxinas en el aire o en el agua de la casa podría haber alterado el estado mental de la familia. Aunque no se encontraron evidencias concluyentes, esta hipótesis sugiere que lo que los Ammons experimentaban podría ser una reacción física y no una manifestación sobrenatural. Otros expertos en fotografía y fenómenos ópticos también dieron sus opiniones. Según algunos, la figura que aparece en la famosa fotografía podría ser el resultado de una pareidolia, un fenómeno en el que el cerebro interpreta patrones de luz y sombra como figuras humanas o familiares, dándole forma a lo que en realidad podría ser una simple ilusión óptica. A pesar de las múltiples teorías racionales, la familia Ammons, así como muchos de los testigos, defendieron la autenticidad de sus experiencias. Sin embargo, el escepticismo continuó creciendo, con algunos incluso afirmando que LaToya podría haber manipulado los eventos para llamar la atención o recibir algún tipo de beneficio. Para algunos, los sucesos en la casa de Carolina Street eran el producto de la sugestión, el estrés y las condiciones ambientales. Pero para los que vivieron el caso en carne propia, estas teorías parecían insuficientes, pues ninguna explicación lógica lograba explicar completamente la intensidad de lo ocurrido. La duda y el debate quedaron grabados en el expediente del caso Ammons. Las explicaciones científicas seguían en conflicto con las experiencias personales de la familia y de los investigadores, haciendo de este un misterio no solo paranormal, sino también psicológico y social, una historia que parecía resistirse a cualquier interpretación sencilla. Finalmente, después de casi 2 años de eventos aterradores y de enfrentarse a lo desconocido, la familia Ammons tomó la difícil decisión de dejar atrás la casa en Carolina Street. Cansados y marcados por la experiencia, LaToya y sus hijos esperaban que la mudanza pudiera poner fin a la pesadilla que los había atormentado. Con la casa desocupada, todo quedó en silencio. La antigua residencia de los Ammons pasó a ser un simple edificio abandonado, pero para quienes conocían la historia, la casa mantenía un aire inquietante, como si las paredes guardaran los ecos de lo vivido allí. La familia Ammons, ahora reunida en su nuevo hogar, encontró un poco de paz. Sin embargo, tanto LaToya como sus hijos seguían lidiando con los efectos psicológicos de lo vivido. Aunque no se reportaron más eventos paranormales, la experiencia los había cambiado para siempre. Si bien la familia había escapado del entorno que parecía potenciar los fenómenos extraños, las cicatrices emocionales seguían presentes. La experiencia les dejó preguntas sin respuesta y la sensación de haber rozado algo inexplicable y oscuro. Aunque muchos trataron de dar una explicación lógica a lo sucedido, la familia Ammons siempre mantuvo su versión, que en esa casa habitaba algo oscuro que cambió sus vidas para siempre. Y aunque se habían alejado de Carolina Street, el recuerdo de esos días no se desvanecería tan fácilmente.
Poco después de que la familia Ammons abandonara la casa, esta fue alquilada nuevamente y, al parecer, los fenómenos no tardaron en aparecer. En los meses siguientes, nuevas personas reportaron haber escuchado sonidos inexplicables en los pasillos vacíos y haber sentido una presencia oscura vigilando desde las esquinas. Los vecinos decían que, incluso cuando la casa estaba vacía, podían ver sombras moviéndose a través de las ventanas. El misterio se hizo tan popular que incluso algunos cazadores de fenómenos paranormales visitaron el lugar, tratando de captar algo inexplicable con sus equipos. Según ellos, la casa de Carolina Street parecía retener una energía oscura, como si los eventos ocurridos hubieran dejado una marca indeleble. Algunos lograron capturar voces extrañas en sus grabaciones, sonidos que decían, «No se vayan, y aquí estoy». Esto reforzó la idea de que algo aún habitaba la casa, como si aquello que la familia Ammons había vivido hubiera dejado una presencia que no quería ser olvidada. Hoy en día, la casa de Carolina Street permanece vacía. Sin embargo, quienes se acercan aseguran sentir algo extraño en el aire, como si los eventos oscuros que marcaron a la familia Ammons fueran solo el comienzo de una historia que sigue buscando ser contada. ¿Te atreverías a entrar en esta casa? ¿Crees que los demonios realmente existen o hay una explicación lógica para todo?